En esta oportunidad tendremos la presentación del Observatorio Produce Empresarial, estudiando empresas y sectores productivos para entender la economía peruana. Este es un viernes económico organizado por el Departamento Académico de Economía de la PUC y el Observatorio Produce Empresarial. Permítanme presentar brevemente el espíritu de este viernes económico. Este viernes económico abordará la importancia de estudiar el comportamiento económico de las empresas y los sectores productivos como base para comprender el desempeño general de la economía. Factores como el empleo y los salarios están directamente influenciados por la dinámica empresarial y sectorial. El análisis microeconómico requiere contar con evidencia empírica estadísticamente representativa, así como datos continuos y fiables que permitan evaluar los cambios en la organización industrial. Solo a partir de esta base sólida de información es posible formular conclusiones pertinentes y recomendaciones de política económica y pública en general, fundamentadas en la realidad del país. Yo estoy muy contenta de tener esta presentación. Creo que todos estamos interesados de alguna manera en entender a las empresas, su comportamiento, su base empírica, pero además, más allá de quienes están interesados en los temas microempresarial y de organización industrial, creo que para entender la economía peruana necesitamos entender ese dinamismo a nivel más micro, ¿no? Permítanme presentar a los participantes de hoy. Vamos a tener, voy a cambiar un poquito el orden, bueno, la expositora central del PowerPoint será Kelly Quispe, que está acá a mi lado. Ella es licenciada en Economía por nuestra casa de estudio, con una maestría en Negocios Internacionales, MBA por la Universidad de Warwick Business School en el Reino Unido. Ella es especialista en análisis económico y desarrollo de estrategias para el sector público y privado. Su sólida trayectoria en el sector público incluye roles clave en el Ministerio de la Producción, donde ha liderado temas de productividad empresarial, economía circular, diversificación productiva, ha coordinado el desarrollo de estudios sectoriales y ha representado al Ministerio en diversos comités nacionales e internacionales, como la Comisión Multisectorial para el Seguimiento de Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. En el ámbito internacional, Mario, me estás bloqueando. En el ámbito internacional, Kelly ha dirigido el proyecto de Big Data Government Analysis, sector construcción, para la empresa 7Gen Analytics, empresa que usa la inteligencia artificial para optimizar el monitoreo y la gestión de proyectos de infraestructura. Actualmente, Kelly se desempeña como coordinadora de la Unidad Funcional de Investigación de Mercados y Observatorios Sectoriales en la Oficina de Estudios Económicos de Produce, donde contribuye a la formulación de estrategias para la competitividad y el desarrollo empresarial. Ella además coordina las actividades del sector producción en el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OSD. Vamos a tener 3 comentaristas a esta presentación. En primer lugar, Lourdes Álvarez, también de Produce, es la actual directora general de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del Ministerio de la Producción. Lourdes es PhD en Economía por la Universidad de Ginebra, Suiza, y cuenta con una maestría en Econometría Aplicada por la Universidad de París I y una maestría en Investigación Económica Aplicada por la Universidad de Bordeaux. Con una destacada trayectoria internacional, ha trabajado como consultora senior en la División de Economía del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Ginebra, Suiza, y en temas de modelación económica y productividad para la Organización Internacional del Trabajo en París. También para el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas en Washington. En el ámbito empresarial, ella ha sido gerente de proyectos de innovación en IZP Technologies Group en Beijing, China, y coordinadora de evaluación de impacto en el Instituto de Investigación en Economía Teórica y Aplicada, CRETA, en Bordeaux, Francia. En el sector público ha sido consultora en diversas instituciones, incluyendo la presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio del Ambiente, OEFA, y la Alianza para una Economía Verde, PAGE, en el Ministerio
de trabajo y promoción del empleo, entre otras. También tendremos a un participante que está en camino, ya está estacionando, Carlos Armando de la Flor, quien es representante de la empresa María Almenara, como ya nos contará él. Él es un ejecutivo con más de 20 años de experiencia liderando empresas de tecnología y telecomunicaciones. Actualmente es CEO y cofundador de María Almenara. Quienes han probado María Almenara saben que es una empresa que produce productos de pastelería buenísimos. Él, en esta empresa, María Almenara, ha impulsado la transformación de un negocio tradicional en una marca centrada en la experiencia del cliente. Son sus palabras, por supuesto. Logrando multiplicar por 14 los ingresos y expandió la operación a más de 22 tiendas en solo 5 años. Bajo su liderazgo, María Almenara ha integrado tecnología y análisis de datos para mejorar la eficiencia operativa, optimizar procesos y fortalecer una cultura organizacional humanista. Su enfoque innovador y visión estratégica han sido clave para el crecimiento sostenible y escalable de la empresa, consolidándose como un referente en el sector gastronómico. Carlos Armando posee un MBA por ESADE y ha estudiado en Pacific Business School. Además de su trayectoria empresarial, él puntualiza que es un apasionado del deporte, maratonista y triatleta. Ya va a llegar, ya va a llegar. Y el comentarista de la casa es el profesor Mario Tello. Mario Tello es el profesor principal del Departamento de Economía de la PUC, también profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es PhD en Economía de la Universidad de Vanderbilt, perdón, Mario. Él es PhD en Economía de la Universidad de Toronto, en Canadá, y Master of Arts in Economics de la Universidad de Ottawa. Él es experto en desarrollo económico nacional y local, en negociaciones comerciales, políticas sectoriales y comercio exterior, desarrollo de clústeres, competitividad, cadenas globales de valor, matrices insumo-producto, modelos computables de equilibrio general, políticas de regulación, innovación y productividad. Y de todos estos temas tiene publicaciones, por si les interesa algún tema. Y acá hay temas que no aparecen, ¿no, Mario? Por ejemplo, también has trabajado temas de género en sector agropecuario, aunque no lo crean. Es profesor e investigador de diversas universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Puerto Rico, Nicaragua y Bolivia. Consultor internacional, asesor de gobierno, director de proyectos financiados por organismos internacionales tales como el Banco Mundial, el BID, USAID, Naciones Unidas, APEC, CEPAL, FAO, OIT, entre otros. Habiendo presentado a todos los participantes, vamos a tener ahora, vamos a empezar con la doctora Lourdes Álvarez, quien va a tener unas palabras para ustedes, luego de lo cual vamos a tener un video, ¿no? ¿Ese es el orden o al revés? ¿Ya no el video? Bueno, entonces Lourdes, por favor, tú tienes la palabra. Gracias, muchas gracias. Primero quiero agradecerles la oportunidad de poder traerles hoy aquí nuestro trabajo, un trabajo de varios años que engloba un equipo multidisciplinario y que de alguna manera representa la cadena de valor de la producción de datos relacionados a las empresas que hemos podido construir en todos estos años, ¿no? Quiero agradecer especialmente la buena disposición siempre de la profesora Yanina León para generar estos espacios importantes para articular el trabajo que realiza el sector público, la academia, el sector empresarial que acaba de llegar y también los actores locales y regionales. Ya te presentamos. Ya te presentamos. Entonces ha sido para nosotros un enorme placer tener este espacio. Yo estoy segura que algunos de ustedes han escuchado del Ministerio de la Producción, otros no, no los culpamos, pero este es un espacio para poder traerles todo el trabajo que venimos haciendo en relación a la producción, tratamiento de datos, sistematización, análisis de los datos y aplicación final de los datos para la formulación de la política pública, ¿no? Tanto ex ante en el diseño, en la identificación de brechas, en el monitoreo y en la evaluación y ex post en las recomendaciones que se generan, ¿no?
Sí es cierto que a veces hay una brecha entre la teoría y lo que sucede en la vida real y en la práctica, más aún en el sector público, donde hay muchos vaivenes políticos, y donde me atrevo a decir que liderar una oficina y un equipo tan maravilloso como la OGIE, que es nuestra oficina, con todos estos vaivenes políticos, pues resulta casi titánico, ¿no? Pero estoy segura, como le decía mi amigo Iván Camasca hace unos minutos, que la estancia por el sector público es algo que enriquece, que fortalece, que ayuda de alguna manera a tangibilizar el conocimiento, diseñando política que pueda tener algún nivel de impacto en los ciudadanos, ¿no? Entonces ese es el compromiso de todo el equipo que tengo la suerte de liderar hace más de 11 años ya. Sin más, quiero también agradecer a nuestro ministro, el señor Sergio González, porque desde que ha ingresado al ministerio nos ha permitido seguir trabajando con la misma innovación, libertad y creatividad con la que hemos venido llevando cada uno de los proyectos en nuestra oficina general. Me toca agradecerle porque ha apoyado cada una de nuestras ideas, pese a que a veces los datos no necesariamente acompañan el discurso político, y eso hay que reconocerlo. Y quiero finalizar antes de darle paso a mi colega Kelly Quispe, agradeciéndole también a mi equipo, que son un grupo de jóvenes bastante talentosos, comprometidos y que el salario a veces no los acompaña, ni los tiempos, pero estoy segura que está el compromiso latente de querer todos juntos soñar con un Perú mejor, ¿no? Con oportunidades, inclusivo y que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos a través de sus servicios públicos. Muchísimas gracias al Departamento de Economía. Le voy a dar la pase a mi colega Kelly Quispe para que pueda iniciar con la presentación. Gracias. Eh, Buenas tardes con todos y todas. Buenas tardes, profesor Mario, un profesor al que respeto muchísimo. Aprendí mucho de usted. Buenas tardes, Lourdes, mi directora general. Gracias por permitirme ser parte de este equipo. Y Armando, un aliado estratégico de nuestra dirección. Bueno, es un honor estar aquí esta tarde con todos ustedes para poder presentarles el Observatorio Produce Empresarial. La verdad, actualmente yo tengo el privilegio de coordinar el Observatorio Produce Empresarial, una iniciativa que nace en 2023 de la dirección que se inicia el proyecto en 2023 y termina con su lanzamiento en 2024 el año pasado. Esta iniciativa forma parte de la Dirección General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos del Ministerio de la Producción. Pero, ¿qué es el Observatorio Produce Empresarial? Es una herramienta estratégica para la toma de decisiones de diversos agentes económicos, ¿no? Por ejemplo, los empresarios, los estudiantes y los investigadores. Es una web que compila toda la información estadística del desarrollo empresarial en el Perú y tiene 3 objetivos principales. El primero, reportar de manera sistemática la información. Detrás del observatorio, detrás de esta web, existe un grupo, un equipo que trabaja, recopila, sistematiza, desde analistas, técnicos, especialistas, que trabaja toda la data del sector empresarial y la publicamos de manera diaria, mensual, trimestral o anual. El segundo objetivo del observatorio es generar espacios de debate, como el día de hoy, por ejemplo. Como el observatorio compila una serie de diversos temas, la intención o el objetivo que tenemos es generar el diálogo y el intercambio del conocimiento sobre el tejido empresarial y los diversos temas que tenemos en la web. Esto es importante para el desarrollo de estrategias de política pública y para el desarrollo en general de la economía.
Nuestro tercer objetivo es diseminar la información de manera amigable. Nosotros tenemos un canal, hemos implementado hace poco, bueno, el año pasado, un canal de WhatsApp, que al inicio en la puerta muchos de ustedes están inscribiéndose, suscribiéndose. Los que aún faltan, los invito a hacerlo. Por ahí está nuestro equipo que los puede asesorar. Entonces, a través de este canal nosotros estamos difundiendo esta información porque queremos que sea accesible a todos, ¿no? Lo que ustedes están viendo en la parte izquierda de la presentación es cómo luce la web. Es, digamos, el homepage, ¿no? Es el homepage. Nosotros empezamos, me ayudo creo que no, ahí está. Este es nuestro banner principal. Aquí van a ver ustedes 4 videos y que se actualizan mensualmente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que posteamos aquí? Son los temas más importantes para el Ministerio de la Producción, como son la manufactura, la pesca, la acuicultura y el comercio. Entonces, ustedes cada mes, nosotros vamos a subir la información y ustedes pueden acceder de manera inmediata a esta información. Luego tenemos una sección de información coyuntural donde van a poder ver el datero pesquero, que en un momento les voy a enseñar, pero que refleja la variación de los precios diarios de los principales recursos hidrobiológicos del sector pesquero. Información sobre la productividad, la informalidad, el mercado de abastos, las bodegas que existen actualmente en el Perú. Más abajo hay una sección de notas. Esas notas son las que posteamos todos los días. Preparamos notas todos los días y las posteamos en nuestro canal de WhatsApp. Y es un resumen de los principales temas coyunturales que ocurren en nuestro sector. ¿Qué más tenemos en este homepage que resume, digamos, los principales temas que se desarrollan dentro de la web? Creo que no funciona. Ya, bueno. ¿Algo está pasando? Sí, por favor. Más adelante y dale clic. Ya, bueno. Ya, voy a mencionarlo. En el homepage también tenemos las MIPYME en cifras, que es un libro, una compilación en un libro de todo el desarrollo empresarial en el Perú. También tenemos acceso al financiamiento en toda la macroregión, sur o norte. Hay información que ustedes van a poder hacer clic y les va a redireccionar hacia el menú correspondiente. También tenemos información del acceso al crédito. Y aquí lo que ustedes están viendo son los estudios sectoriales. Nosotros cada año o cada cierto tiempo preparamos estudios de diversos sectores como textil y confecciones, las bebidas no alcohólicas, diferentes sectores que vamos preparando estos documentos y lo vamos posteando. También tenemos una sección de descarga de información. Si ustedes como estudiantes quieren saber sobre las encuestas, el cuestionario de variables, los documentos o la metodología que está detrás o la base de datos innominada, ustedes pueden hacer clic y los va a direccionar hacia los censos, las encuestas que nosotros manejamos y tenemos. ¿Cómo está organizado el observatorio? Esta web está organizada en 6 menús principales. Una específica para el tejido empresarial, luego para la industria manufacturera, uno exclusivo para pesca y acuicultura, luego para comercio, para financiamiento, y después podemos ver información regional, donde van a poder ver en unos momentos toda la información de las regiones en el Perú. Esta web está además de estar en español, la estamos traduciendo al inglés. ¿Por qué? Porque estamos y vivimos en un contexto global y como dirección de asesoría técnica del Ministerio de la Producción, nosotros atendemos requerimientos de organismos internacionales como la FAO y la OECD. Y como ahora estamos en un contexto del proceso de adhesión, nosotros remitimos información que es traducida, que es compilada, sintetizada y traducida al inglés. Entonces,
Esto es un punto muy importante porque nos permite, nuestra estadística cumple estándares internacionales. Y una vez que lo publicamos, las instituciones internacionales pueden entrar y visitar, y de hecho, de acuerdo a nuestro Google Analytics, hay muchos países que entran y que visitan la web, y es algo muy importante porque permite posicionar al Perú para compararse con otros países. Pero, ¿qué puedes? Les acabo de mostrar los 6 menús principales. ¿Qué podemos encontrar dentro de esos 6 menús? A través de esos menús están distribuidos 15 tableros interactivos. Ustedes van a poder interactuar con estos tableros. Este tablero es el tablero que muestra el tejido empresarial, y esta es una radiografía del conjunto de empresas activas que actualmente tenemos en Perú. Ustedes la van a poder ver por región. ¿Sí? Hacen clic y van a poder ver cómo es su distribución a nivel regional, por sector económico, por tamaño empresarial, y también van a poder ver la evolución del número de empresas. Nosotros trabajamos con la ley 30056 para definir los tamaños de las empresas y cómo están, donde esta ley dice que el tamaño está relacionado con el nivel de ventas anuales de las empresas que están fijadas en unidades impositivas tributarias. ¿Cuál es lo importante de este tablero? Por ejemplo, si ustedes como estudiantes están investigando un ciclo económico, van a poder ver cómo la evolución del número de las empresas, cuál es el número, la tendencia asociado a ese ciclo económico, ¿no? Y a un empresario, por ejemplo, le puede servir de sustento técnico para promover a un inversionista su negocio, o de repente ver dónde está la concentración geográfica de las empresas, en qué sector o en qué región. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tablero de empleo en las empresas. Como ustedes ven, ahí también vamos a poder ver cómo está evolucionando el empleo en el sector privado. De empleo formal, informal, usamos como base de datos la ENAO. También está distribuido por tamaño, por sector, cómo está evolucionando el empleo decente y cómo es el acceso a pensiones y el seguro social. También tenemos un tablero de informalidad laboral. Igualmente, ustedes van a poder interactuar con este tablero y van a poder ver cómo está la tasa de informal a través de los años, por estrato, por género y por sector económico. Y antes de pasar al siguiente tablero, todos estos tableros en la parte de arriba dice un descargar, ¿no? Ustedes pueden descargar el Excel y generar sus propios gráficos, ¿no? O análisis del que ustedes vean, o analizar la data del tema de manera conveniente, ¿no? Del que ustedes quieran. Este tablero es el de mujer empresaria. Nosotros también usamos la base de la SUNAT, y para nosotros la mujer empresaria son aquellas empresas formales que son conducidas por mujeres. Como ustedes pueden ver, casi la mitad actualmente, 43.4% de las empresas formales en el Perú es conducida por una mujer. Entonces, también, igualmente que en los casos anteriores, van a poder ver dónde está la mujer empresaria, en qué sectores o a qué actividades se dedica, ¿no? Y la incidencia por sector, por régimen tributario y a nivel regional, cómo están distribuidas y en qué tamaño destacan, en qué tamaño empresarial destacan. También tenemos el tablero de la producción de la manufactura. Este tablero está elaborado con la encuesta industrial mensual, que es una encuesta que gerencia nuestra oficina del Ministerio de la Producción. Ahí van a poder ver de manera mensual la evolución del índice de volumen de producción física. Esta información es enviada mensualmente al INEI, de la cual resulta el PBI de la manufactura. Y van a poder ver cuál es el PBI o la evolución de la manufactura, el PBI de la manufactura. Van a ver el empleo en este sector y el comercio, cómo está evolucionando el comercio de la manufactura a través de los años. También tendremos un tablero de innovación de empresas.
Ahí van a poder ver cómo las empresas están invirtiendo en innovación o en I+D, ¿no? También tenemos un tablero del sector pesquero. Por ejemplo, uno de los sectores es un sector muy relevante para el Ministerio de la Producción y nosotros también preparamos la data. Ahí van a poder ver, por ejemplo, en la parte izquierda, el PDI de la pesca, cómo está variando, cómo está evolucionando a través de los años, a través de los meses, de manera mensual, ¿no? Van a poder ver qué especies son las más principales, los puertos de desembarque, a cuánto asciende el desembarque total pesquero, cuánto se va al consumo humano directo o al consumo humano indirecto, y cuáles son nuestros principales destinos de exportación, ¿no? El datero pesquero. El datero pesquero es un tablero que lo actualizamos todos los días a las 10:30 de la mañana. Hay un equipo de recopiladores que se va a los mercados mayoristas y recopila los precios de los pescados, de los principales recursos hidrobiológicos. Esa data es procesada y a las 10 de la mañana estamos actualizando el tablero. Entonces, los precios de los principales recursos del bonito, el jurel, la caballa, el perico, la lisa, ustedes van a poder entrar todos los días y de manera diaria van a poderle dar seguimiento a los precios de estos recursos y también van a poder ver los volúmenes en toneladas de cómo están ingresando a los mercados mayoristas a nivel nacional. Entonces van a poderlo clasificar por región. Tenemos también un tablero de acuicultura. En la acuicultura también vamos a poder ver cómo está evolucionando la cosecha de los acuicultores, ¿no? Los principales recursos como son la concha de abanico, el número de acuicultores, las exportaciones, a dónde se va, qué productos de la acuicultura se exportan más, cómo evolucionan las ventas internas de la acuicultura, ¿no? También tenemos una sección del comercio interno. En el comercio interno también van a poder ver cuánto de este sector aporta a la economía de manera mensual, a cuánto asciende las ventas internas del comercio del retail, cuántas tiendas tienen aperturadas, cuánto empleo generan, ¿no? Y los principales productos y principales industrias. Este tablero es elaborado también con la estadística mensual de grandes almacenes, hipermercados, minoristas y tiendas especializadas. También una fuente, una encuesta que también gerencia nuestra oficina. El comercio externo es elaborado con base con la SUNAT, una fuente oficial, y ahí ustedes van a ver, por ejemplo, si quieren por tamaño, hacen clic en micro, pequeña, mediana o grande empresa y van a ver cuánto están exportando las micro, por ejemplo, qué productos están exportando principalmente, a cuánto asciende, a qué países va, ¿no? Y cuáles son las principales empresas exportadoras. Este también es un tablero que muestra los principales, los productos top que exportan las diferentes empresas en el Perú, ¿no? También tenemos el menú de financiamiento. En el menú de financiamiento trabajamos la base de la SUNAT y la SBS. Entonces vamos a ver la evolución de los saldos de créditos de las empresas, cómo está cambiando a través de los años. Tenemos una tasa de inclusión financiera que también van a poderla visualizar. Y la tasa de interés de préstamo para las MIPE, para las micro, para las grandes y para las medianas empresas. También podemos ver cómo ese saldo se distribuye a través de los sectores económicos o a través de subsectores y a nivel regional. El factoring. También tenemos un tablero exclusivo para el factoring y también vamos a ir a poder ver a cuánto asciende el monto por factoring y también el número de facturas negociables que actualmente están desarrollándose en la economía, ¿no? Por sector económico, por departamento y por subsector. También tenemos el menú final, regiones, información regional. Este tablero, digamos, es una radiografía de todas las regiones en el Perú. Ustedes pueden hacer clic, digamos, a Iquitos. Acá está, por aquí están nuestros selectores, eligen el departamento, seleccionan el departamento que quieren
ver su aporte económico al país y todo el tablero se actualiza, ¿no? ¿Y qué información pueden encontrar en este tablero? Digamos, de Arequipa. Y van a poder encontrar el número total de empresas, la contribución al valor agregado bruto, el nivel de ventas, el valor de exportaciones, el empleo, el financiamiento, ¿no? Los principales productos que exporta la región y la competitividad regional reflejada también en productos. ¿Qué más encontramos en el observatorio? Encontramos también, después de revisar los tableros, ¿qué más podemos encontrar? Tenemos los anuarios estadísticos, ¿no? Que a través de los años, estos anuarios muestran, digamos, la evolución estadística de, en este caso, de pesca y acuicultura. Pero tenemos 5 anuarios estadísticos de los diversos sectores, ¿no? Tenemos artículos de interés de diversos temas de la coyuntura que los preparamos y ustedes pueden entrar y revisarlos, digamos, del Pisco, entre otros temas, ¿no? También publicamos los reportes, que son los boletines mensuales de la manufactura, del comercio, de pesca. Y también los subimos al observatorio cada mes con sus respectivos anexos, ¿no? Donde están la información estadística. También tenemos estudios regionales de las regiones que ustedes pueden también ver ahí la competitividad regional y diversos otros temas de cada una de las regiones del país. También producimos las fichas técnicas de pesquería. Por ejemplo, estas fichas son elaboradas para ver, digamos, en exclusivo el recurso del bonito, ¿no? Cómo está evolucionando, cuánto las familias la consumen, dónde está, qué región la consume más, y otros temas. Como les mencionaba al inicio, estos son los MIPYMES en cifras. Cada año nosotros, alrededor de septiembre a diciembre, preparamos los libros MIPYMES, que es una compilación de todo el conjunto de empresas que existen en el Perú. Van a poder ver el empleo, el nivel de ingresos, la tasa de entrada, la tasa de salida, las exportaciones, las importaciones. También tiene un capítulo exclusivo para los emprendimientos y la mujer empresaria. Hasta ahora hemos generado 343 reportes coyunturales, ¿no? Que los sacamos mensualmente y los colgamos. También tenemos las fichas regionales, que son de los 25 departamentos, ¿no? En estas fichas ustedes van a poder ver, como les mencionaba al inicio, de cada región van a poder ver el empleo, las principales actividades, las principales zonas productivas, a cuánto asciende o cuánto es su aporte al PBI nacional, entre otros temas. Y también, como les había mencionado, tenemos los estudios sectoriales. El último que hemos sacado es del sector cacao y derivados. Es un estudio que sintetiza todo el sector, ¿no? Los principales productos, las exportaciones, cuánto generan esas exportaciones, las importaciones, etcétera. En total, nosotros damos seguimiento a 16 indicadores en todo el homepage, ¿no? Y a través de la web, y en toda la web hay mucho más indicadores. Tenemos también unos directorios que ustedes pueden ingresar al final, en todos los menús, al final de cada menú hay un directorio al cual ustedes tienen acceso y pueden acceder a alrededor de 17 bases de datos. Entonces, sé que esta es una presentación, ha sido una presentación un poco rápida, pero los invito a explorar la web y si tienen alguna consulta o duda, no duden en contactarme. Esos son mis datos para que ustedes me puedan contactar si tienen alguna pregunta o sugerencia o de repente quieran solicitar alguna data, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Kelly, por la presentación tan detallada y porque estamos tomando nota de todas las bases de datos que vamos a poder conseguir inmediatamente. Vamos a tener ahora los comentarios. Empezamos por Lourdes, por favor.
Bueno, quiero empezar agradeciendo a Kelly, sé que es bastante densa la información. Como ustedes han podido ver, podemos variar desde las diferentes componentes que están asociados a productividad. La idea central de entender el sector privado y las empresas es poder entender qué es lo que explica más del 80% del PBI, ¿no? A lo largo de la última década hemos visto un poco estancada la variable de productividad. Y esta variable de productividad puede ser dinamizada por diferentes componentes o subcomponentes que podrían ayudarla a poder generar esos saltos, ¿no? Desde la competencia, desde la innovación, el acceso, el uso del financiamiento, la asociatividad, la sofisticación, la calidad que necesitan las empresas para poder generar esos saltos e integrarse a cadenas de valor mucho más sofisticadas, pueden de alguna manera ser entendidas si podemos interrelacionar el uso de las bases de datos y darle una utilidad desde las diferentes preguntas de investigación que pueden surgir desde este observatorio, ¿no? Si bien es cierto, el abanico de indicadores son bastante diferenciados, hay una heterogeneidad desde la producción de los datos, desde los indicadores, desde el pulso que miden los indicadores. Sin embargo, la intuición del observatorio está muy asociada a comprender cómo se genera la dinámica empresarial en nuestro país. Hemos avanzado en documentar toda la parte social y creo que la universidad también en eso es bastante activa, pero hay poco espacio todavía para el desarrollo de una agenda de investigación asociada a la parte de desarrollo productivo, ¿no? Hay un espacio importante ahí para tratar de entender cómo se interrelacionan los indicadores y cómo explican de alguna manera la necesidad del cierre de brechas productivas, ¿no? En eso puede sumar muchísimo y bastante bien la academia, ¿no? Hay una agenda pendiente ahí todavía a explorar, en la cual podamos entender que la política pública tenga un nivel o una probabilidad de incidencia sobre la dinámica de nuestros sectores productivos y de alguna manera pueda tangibilizarse en un crecimiento económico, en la probabilidad de crecimiento económico que nos ayude después a generar mejores servicios públicos, ¿no? Yo quiero terminar una vez más invitándolos. Sé que esta es una primera reunión, va a haber, las temáticas son bastante amplias. El Ministerio tiene el mandato de mejorar la probabilidad asociada al desarrollo productivo, donde la variable central es la productividad. Esta puede tener componentes desde micro o macro, digamos, conceptos, pero sí es importante que se ponga sobre la vitrina el desarrollo y el entendimiento de lo que puede ayudar a gatillar dentro de la realidad peruana movimientos de productividad que puedan ser al menos sostenibles en el tiempo y tangibles para poder dinamizar un crecimiento más de largo plazo, ¿no? Gracias. Gracias Lourdes. Vamos a tener ahora la participación de Carlos Armando de la Flor, cofundador y CEO de María Almenara, como ya habíamos dicho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mil disculpas nuevamente por la demora en poder llegar acá. Primero que nada, felicitar a Lourdes, a Kelly. Soy un fan, soy un admirador de Lourdes. Tuve la suerte de trabajar en el Ministerio de Producción un momento. Creo que es algo que yo se los recomiendo a todos. Creo que el servicio público es muy importante en el país. Yo vengo del mundo empresarial, toda mi vida he estado en el sector privado y tuve una emoción en el año 2016 cuando entra el presidente Kuczynski y renuncié al mundo corporativo, donde yo era director en Telefónica y el 31 de julio trabajé en Telefónica y el 3 de agosto estaba sentado en el Ministerio de Producción. Desde esa fecha hasta hoy han pasado 7 presidentes, 6, digamos, que todos recuerden, más Mercedes Arauz, que estuvo un pequeño periodo. Solamente el presidente Castillo ha tenido más de 78 ministros en 2 años casi de gobierno. La presidenta Boluarte va a poco más de 60 ministros. Cuando estuve en el ministerio, yo iba con mucha energía, con visión de transformación, me dijeron, flaco, un ministro dura menos que un yogur, así que tranquilo con lo que quieras hacer acá. Y celebro y valoro, si se dieron cuenta, ¿cuántos recuerdan cuántos años lleva Lourdes en el Ministerio de Producción? Dale. ¿11? Perfecto. 11 años. Entonces, profesionales como Lourdes son los que hacen que realmente el país pueda
generar políticas públicas a pesar de esa turbulencia política y que el sector privado podamos tener ciertas condiciones mínimas para poder reducir las brechas de desigualdad que tienen, ¿no es cierto? Porque claro, el dinero no crece en macetas, ¿no es cierto? El dinero se hace generando puestos de trabajo. María Almenara hoy es una empresa que nació del sueño de una mujer, María Almenara, que es mi esposa. Empezó como una niña haciendo pastelería desde pequeña en Talara, y en el 2007 fundamos la empresa. Hoy somos 564 personas, tenemos 23 tiendas, 2 marcas, Silvestre y María Almenara. Y lo que a mí me gusta es una frase que siempre la digo, que dato mata relato. Entonces lo que han construido acá es espectacular. No solamente mi rol como empresario, sino también como agente de gremio, nos ha permitido mucha de esta información disponible en el observatorio empresarial, poder plantear políticas públicas y poder plantear discusiones que salgan de la situación de la subjetividad y pasar a la objetividad. Por ejemplo, sustentar el impacto de un IGB 10% en los restaurantes, ¿no? Ese tipo de información se generó acá. En la pandemia con Lourdes interactuábamos mucho, porque teníamos que demostrarle a cada ministro de que era el impacto que estaban generando con habernos cerrado. Fuimos el único país que nos cerró absolutamente todos los canales. Los restaurantes casi se ahogaron a un montón, ¿no? Y con esta información que Lourdes tenía con todo su equipo, nos permitía tener discusiones y conversaciones mucho más serias con el Estado. Entonces, acá recuerdo también el caso del datero pesquero. Ese datero pesquero tiene un sentido, y lo pensamos en ese momento. Era para poder el comerciante, el pescador, pueda tener información adecuada de cuánto llegaba esa pesca que él había hecho en la madrugada y durante el día, yendo a alta mar, y cuánto lo estaba valorando el mercado. Porque habían intermediarios en la cadena que se llevaban todo el valor y les pagaban nada. Entonces, con esa información disponible en el celular, con un par de mensajes de texto, le daban el precio de la caballa, del bonito, de la merluza, ¿no? Porque eso era una experiencia que se había logrado también en la agricultura. Entonces, cosas para redondear acá la idea: cuando puedan, participen del Estado, ¿no? Creo que es muy importante gente profesional en el Estado que trascienda la turbulencia política. 2, dato mata relato. Las conversaciones tienen que estar sustentadas en información, y creo que acá tienen una fuente tremenda de información. Y 3, crean en el Perú. A nadie más le importa que a nosotros, los peruanos, que les vaya bien, y que les vaya bien a ustedes como jóvenes, y que tengan un futuro y un país posible, ¿no? Eso sería mi... Bueno, muchas gracias. Para finalizar los comentarios y empezar a recoger sus preguntas, vamos a tener la participación del profesor Mario Tello. Gracias, Yanina. Buenas tardes con todos. Ustedes, alumnos, tienen la suerte de que el que habla ha tenido las dos experiencias. La experiencia pública, que está hablando todas estas cosas que han presentado Lourdes y Kelly, y la academia, que es la que en términos de tiempo yo he dedicado más tiempo. Y quiero decir en primer lugar que los datos, cualquiera que sea la forma que se presente, interactiva, no interactiva, fría, no fría, porque hay diferentes plataformas, son útiles. Son muy útiles y se requiere, si uno quiere tener mayor información de qué hacer en este país, en la parte productiva, sí se requiere información. Ahora, del punto de vista de la academia, esto de acá es más de tipo ministro. El ministro, cuando yo trabajaba con el ministro hace mucho tiempo, eso es lo que quería. Todos los datos de acá es lo que quería, y obviamente había que producirlo. Pero el que quiere investigar necesita más información del que está escrito ahí. Ahí básicamente, de lo que he visto, es empleo y producción. Diferentes formas, de diferente corte, pero es empleo y producción.
lo que usamos los investigadores, y ahí me pongo el lado académico, son bases de datos completas de todo lo que están ahí. Entonces espero, eso no lo sé, que pueda descargar la base de datos y que cada investigador pueda procesar esa base de datos. Porque esto de acá es lo que quiere, produce, lo que quieren las empresas, pero no necesariamente es lo que queremos los investigadores, que necesitar mucho más información. En el INEI, lo bueno que tiene de los sectores que estamos hablando, manufacturas en particular, se puede descargar, pero aún en el INEI, cuando se descarga, hay bastantes espacios en blanco que uno pregunta por qué no están y te dice que está por ley, no se puede dar ese tipo de información. Pero nosotros, los que estamos en la academia, los chicos que van a hacer sus tesis, requieren bases de datos completas, no las procesadas, que no tenemos la menor idea de cómo se han procesado. O sea, ustedes ven la producción de acá, producción, pero ¿de dónde sale eso? Yo supongo que habrá de haber cuestiones metodológicas, uno puede leer y puede saber de dónde sale. Metodología y la base de datos completa. O sea, ¿son útiles las informaciones? Sí lo son, pero para los que queremos hacer trabajo de investigación, tesis o lo que sea de ese tipo, sí necesitamos las bases completas. Segundo, las bases de datos, cualquier base de datos público o privado, siempre están diseñadas para algo. Eso aquí Kelly no les puede decir para qué fue diseñado. ¿Eso qué significa? Que el diseño de las bases de datos ya te limita el problema de la investigación. ¿Por qué? Porque está para tal cosa, pero no te sirve para toda otra cosa. Y ese es el gran problema que tienen todos los estudiantes de pregrado, incluyendo los de doctorados, que ellos se imaginan ideas muy interesantes, pero cuando vayan a la base de datos resulta que esa base de datos no tiene la posibilidad de hacer ese tipo de análisis porque no está diseñado para hacer ese análisis. Entonces, a la hora que vean este observatorio, miren para qué está diseñado y qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Lo que es claro es muy público. Es decir, yo he estado con ministros y los ministros, eso es lo que te piden. Entonces hay que darle, pero rápido, porque ellos no entienden. Y si no son economistas, como a veces pasa, peor todavía. No entienden el número, qué significa. El otro problema que tenemos desde el punto de vista de la academia, yo estoy dando el enfoque académico del uso de la base de datos, ese fue el encargo que me dio Yanine, es que cualquier método que ustedes, econométrico, cualitativo, cuantitativo, que deseen aplicar en sus temas de tesis o investigación, restringe las posibilidades de la base de datos. O sea, tú tienes por un lado el diseño que te va a restringir, pero la otra parte que te va a restringir es qué metodologías econométricas, cuantitativas o cualitativas, requiere tu trabajo para poder dar un resultado. Y los métodos obviamente te restringen el tipo de datos. Por ejemplo, si tú tienes encuestas de un año o encuestas de diferentes años, pero que no están enlazadas, panel datos, metodologías, no puedes hacerlo. El panel datos tiene un montón de ventajas econométricas, pero si no, la base de datos no está diseñada para panel, simplemente no puedes usar. Puedes juntar, puedes hacer un pool, pero no lo puedes hacer. El INEI, en las bases que yo conozco, que es el sector manufacturero, el NAO tiene paneles, pero tiene un montón de deficiencias que ya ese es otro tema, ¿no? Las deficiencias de la base de datos, que no quiero hablar, pero los que ya estamos ahí tenemos que analizarlo. No podemos tomar el dato tal y tal, porque a lo mejor no te dice nada el dato, porque son encuestas directas de muchas personas que al final tienen de acá. Y acá voy a hablar de un tema, y ahí termino, que es bien controversial, ¿no? Acá obviamente
tratan de publicitar los datos, lo cual yo los invito, estoy completamente de acuerdo con todos los que están acá presentes, vayan a la web, analicen, miren qué quieren hacer, sobre todo la mayoría de estudiantes que están acá, y miren si les sirve o no les sirve, y ojalá que se pueda descargar la base de datos, cosa que no lo sé. El problema de base de datos y de encuestas, y eso vale para todititos las personas, es que todo es muestra, no hay universo. Todos los datos que ven ahí, todititos son datos o muestrales o proyecciones. Y habría que ver cuál es la metodología para hacer la proyección. Entonces, el dato oficial o los datos oficiales, aunque ellos compiten, Banco Central y INEI, te dan el PBI manufacturero y el empleo. Ustedes pueden agarrar el dato que hay acá y miren si es igual o no es igual. Si es un porcentaje mayor, menor. Y van a ver que va a haber discrepancias. Y la única forma de saber esas discrepancias es la metodología, no solamente de esta plataforma, sino también cómo lo saca el INEI. Porque el INEI también son estimaciones, no son reales, no se basan en el universo, se basan en muestras. Y el problema de usar muestras es que todo lo que estadísticos que le gusta la teoría muestral utilizan la teoría estadística muestral como si fuera la verdad y sigue siendo teoría. La realidad peruana y de cada país no necesariamente se ajusta a los datos de la teoría de muestreo que se basa en una ley de grandes números. Entonces, todos aquellos estadísticos que toman muestras y te dicen, bueno, el ENAO solamente sirve para regiones, no sirve para tal cosa, esos patas se basan en la teoría, pero no se basan en la realidad. En este país, mucho de lo que pasa en manufacturas lo definen poquitas firmas. Y de esas, los grupos económicos, que son 12 nomás. Y esos se explican 20, 30% dependiendo del año. Ahí yo no necesito muestra. Ahí yo necesito ir a las 12 y entender, ellos más o menos, de acuerdo a SUNAT, representan hasta el 40% de la recaudación del impuesto a la renta de las empresas. 12 personas, ahí no hay teoría de muestreo. Ahí simplemente tienes que ir a las empresas y puedes aprender un montón de ellos. Entonces, eso de muestreo es relativo. El comportamiento de muchas empresas informales es el mismo. Estamos hablando de las verdaderas informales. Nosotros tenemos una estimación, pero no todas son verdaderas informales. Hay aquellas que sí deciden ser informales por los costos de transacción que hay, pero la mayoría no está ahí, y ahí tendría que haber todos los trabajos que he hecho sobre el tema. Pero el comportamiento de esas empresas son muy similares porque son empresas que tratan de sobrevivir, porque el mercado no les da oportunidades. Y entonces en un distrito donde hay 2 empresas informales te dicen, no, es muy pequeño tu representatividad, no sirve tu información. Sirve pues, porque esas 2 empresas tienen un montón de pensamientos en esa área geográfica. Creo que ya me pasé el tiempo, así que muchas gracias. Muchas gracias Mario. Pues ahí se quieren expresar tímidamente en la parte de atrás, si quieren aplaudir, aplaudan. Yo creo que se han puesto piezas en la mesa. Vamos a abrir la ronda de preguntas. No sé, el público, alumnos, profesores presentes, si tienen alguna pregunta. Que nos hagan llegar. Si no, tendré que inventarme yo premios algo. de María Almenara, a las preguntas. Bueno, para ir motivándolos, ¿cómo empiezo? Digamos, Mario ha sido por mucho tiempo profesor de micro, de macro, de comercio, de econometría, de estadística, y antes de ser profesor jefe de práctica. Entonces, muchas de sus observaciones tienen no solamente la experiencia, sino las bases teóricas de
de esto que estamos discutiendo, ¿no? La pertinencia, la representatividad de la base de datos. Lo que hoy nos reúne, sin embargo, es una presentación de un observatorio que ha reunido información de diferentes fuentes. A ver, corríjanme si no, Kelly, corríjame si estoy interpretando bien, Kelly y Lourdes. Esta reunión de información, ok, seguramente ha sido creada, como en los otros ministerios también, para satisfacer los pedidos rápidos de los ministros y viceministros, pero además para poder proveer de información a los hacedores de política y además a los agentes económicos, por ejemplo, al representante de María Almenara. Entonces, en esa búsqueda de información que tenemos, sea que miremos los datos del Banco Central, sea que miremos los datos de este observatorio, yo creo que hay que acercarse con una pregunta más o menos clara de qué cosa queremos investigar, ¿no? Como estudiante, seguramente la pregunta va de la mano de ¿y los datos están? Porque si no están, me cambio de tema, ¿no? Entonces yo creo que mi interpretación es que este observatorio ayuda a entrar a ese pedazo de la realidad, a esa parte de la realidad, en realidad a varias partes de la realidad, porque hasta antes de toda la presentación que nos han hecho, yo pensé que solo íbamos a hablar del sector manufacturero, ya el datero pesquero me jaló el ojo, pero hay otros aspectos, hay otras variables también. Creo que en ese sentido es muy útil tener este observatorio como una primera entrada. Reafirmaría así las observaciones metodológicas porque cuando se quiere hacer investigación la representatividad es clave. En economía es fundamental garantizar que lo que se dice es representativo porque no estamos haciendo un estudio cualitativo ya con estos datos. Y entonces yo en ese sentido preguntaría, he visto, no en el PPT que me enviaron, sino en el PPT que has presentado, Kelly, he visto que hay unas bases de datos que estaban con fondo negro que decía que sí se puede descargar. Sí, ¿no? yo le quiero comentar un Y después también nos has enseñado en el PPT una esquinita donde dice que sí se puede descargar. En otras palabras, estos datos, o cuáles son los datos que sí podríamos descargar y cuáles son los datos o qué variables, a lo mejor solo tenemos una descripción general y luego nos ayudaría, por ejemplo, para hacer los hechos estilizados y a partir de ello conseguir las fuentes que ahí se mencionan y bueno, ir a las bases más representativas para poder ver qué métodos son los adecuados en función de la hipótesis que tengamos. Entonces, la primera pregunta que yo tendría es eso, ¿no? ¿Qué bases de datos se pueden bajar? Déjenme enumerar un poquito dos, tres cositas que quiero decir y ahí le doy la palabra a todos para ver qué podemos inferir. Yo recuerdo de mis acercamientos a Produce, yo sí pasaba por Produce hace un tiempo y por muy corto tiempo, que se creaba los dos viceministerios, el viceministerio de Pesquería y el viceministerio de Industria y MIPES, se encargaban de construir estos datos, incluso habían ciertas encuestas, y en cierto momento, no recuerdo exactamente el año, se creó la encuesta empresarial, ¿no? Y en esa encuesta empresarial se acotó la información a empresas formales. Entonces, ¿los datos que se reportan acá son solo de empresas formales o son de todo tipo de empresas? El gran problema con el estudio de las empresas siempre es ¿y qué hacemos con las empresas que no son formales? Déjenme decirlo mejor, ¿qué hacemos con las empresas que no están registradas? O sea, ¿qué hacemos con las MIPES no registradas? Con esa gran cantidad de empresas que a lo mejor son más que las empresas registradas. Más del 50% de esa realidad están representadas en estos datos. ¿Qué podemos decir al respecto? Y lo mismo con la mano de obra, porque si la mano de obra formal, como se le llama, registrada o como la querramos llamar, aquella que trabaja en las empresas formales, principalmente
son menos del 50%. ¿Cuánto de eso están representados en este observatorio o en los datos que nos han dado? Claro que no es mandato de Produce generar información sobre empleo. Para eso hay el Ministerio de Economía, perdón, de Economía depende de todo, ¿no? Del Ministerio de Trabajo, pero sobre todo del INEI, que es la autoridad que genera los datos. Entonces, quisiera saber un poquito sobre el tipo de empresas representadas en estos datos y el tipo de mano de obra representadas en estos datos. Y mi última pregunta sería ¿cuál es la cobertura? Escarbando un poquito más en esa encuesta de empresas manufactureras, de empresas en general, encuesta de empresas, si esa base de datos, más allá de su representatividad o no, ustedes las están trabajando, ¿cómo conversa con los resultados publicados por el INEI cuando presenta los datos de sus, no me acuerdo cómo se llama, demografía industrial, demografía empresarial, creo, unos reportes que hace INEI? Hasta ahí mis preguntas. Si pudieran Sí, cada con mucho uno gusto. reaccionar al respecto. ¿Sí? Sí, claro, Gracias. con mucho gusto. Sin duda, las dos intervenciones me parecen súper interesantes para poder comentarles un poco más a fondo y expandir tanto la parte de la base de datos y las encuestas que generan la información a nivel de indicadores, ¿no? Y yo les voy a contar más o menos cómo funciona, ¿no? El Ministerio de la Producción, igual que el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Agricultura y en algunos casos para la parte de restaurantes y servicios, mide de manera oficial, a través de encuestas, los PBI sectoriales. Es decir, no es que el INEI mida todos los PBI sectoriales. Algunos ministerios que conforman el Comité de Estadística Nacional tienen por mandato desde el año 2012, cuando se actualizó la última toma de información del año basal del país, que es el 2007, tienen por mandato ejecutar encuestas de acuerdo a lo que le indica el INEI, ¿no? Entonces Produce, al igual que estos ministerios que les menciono, lleva 3 encuestas nacionales para el cálculo del PBI manufacturero, para el cálculo del sector acuícola y pesquero y para el cálculo del sector comercio retail, ¿no? ¿Cómo funciona, por ejemplo, estas encuestas? No es que nosotros sacamos una encuesta y contratamos a una empresa, a una consultora, nos hacen la encuesta y publicamos información. Nuestra información es información oficial como país, que reporta a la FAO, a la OCDE, a la Organización Mundial del Comercio y a otros organismos internacionales. Además, que es información que se publica con carácter de integrantes de este sistema estadístico nacional. Les cuento, por ejemplo, el PBI manufacturero sale del Produce, toda la ejecución de la encuesta industrial mensual que se hace desde el año 2012, que tiene una metodología que es un índice de las PAIRS, se genera y se mide el índice de volumen físico de la producción manufacturera de establecimientos industriales de manera censal. Justo lo que mencionaba muy bien el profesor Tello, casi las 200 empresas industriales que se resumen en 12 grupos económicos son las que nos reportan desde el año 2012. Y esta tendencia de la producción, que es un índice de las PAIRS, que permite medir la tendencia y la variación de la producción, es la que nos permite a nosotros generar información que después es transmitida al INEI para el cálculo del PBI. Incluso sale desde Produce, ustedes van a ver publicaciones de Produce en donde dice el PBI manufacturero ha crecido tanto. La fuente oficial de la generación de información es el Produce. Sale al INEI, sale al MEF y sale al BCR. Una vez que nuestra alta dirección toma, por supuesto, conocimiento, ¿no? Esto nos permite tener la evolución mensual, ahorita mismo ya a marzo, de todo lo que tiene que ver con las 93 clases industriales, manufactura primaria y no primaria, ¿no? Y esta encuesta, así como su diseño muestral, es revisado con la comisión que lidera de todas maneras el INEI y el BCR. Ustedes saben que el INEI es el ente rector del sistema estadístico. La información es nominada, es decir, nos permite saber Alicor, nos permite saber tal empresa, cuántos establecimientos industriales tienen, cuántos almacenes, cuántos depósitos, dónde operan, cuál es su domicilio legal, cuál es su domicilio fiscal, quién es el representante legal, cuánta mano de obra tienen, ¿no? Esta, a su vez, esta estadística industrial mensual que se monitorea todos los meses y que permite la producción del PBI manufacturero, se calcula con un destajo de cada 55 días como el PBI nacional. De alguna manera,
se interrelaciona con el Padrón Nacional de Empresas Formales, porque ustedes saben que el PBI está compuesto ahora sobre todo por el método de la producción y recoge por lo general información de empresas formales, ¿no? Entonces, de alguna manera se consistencia con la información anual que nos reporta la SUNAT. Esta SUNAT, junto con el directorio de establecimientos que tiene el INEI, nos permite a nosotros tener un padrón nacional de empresas que publicamos y que se encuentra disponible a través de cada uno de los directorios en el observatorio, ¿no? Como comprenderán, mucha de la información de las empresas, de terceros o de personas naturales, no puede ser compartida con el denominador porque no las podemos identificar, ¿no? Pero ahora existen métodos de machine learning y métodos muy modernos en los cuales se puede hacer, digamos, un match bastante rápido con algún identificador donde la empresa observable en el tiempo sea la misma empresa con algún código, ¿no? Entonces eso, digamos, es algo que se puede manejar para temas de investigación. La segunda encuesta rápidamente es la pesquera mensual, esa es censal, todos los 45 establecimientos pesqueros están censados en el Produce todos los meses, de ahí sale también el cálculo del PBI pesquero de manera censal, igual que la parte acuícola, donde tenemos direcciones regionales desconcentradas a lo largo de toda la parte marítima y continental, donde recogemos información y consistenciamos información, tanto de estas fuentes que son oficiales como de registros administrativos que nos permiten consistenciar que la empresa o la unidad de negocio se mantenga activa en el tiempo y reportando información acerca de la liquidez, la capacidad de colocación, la capacidad de compra, ¿no? Esta información se cruza también con la data mensual de importaciones y exportaciones que recibimos de SUNAT para aquellas empresas, las 8.000 que han visto ahora en el observatorio, que son empresas exportadoras que tienen, digamos, un salto de calidad mucho más afianzado y que son plausibles de diseño de política pública para mejorar sus condiciones de productividad, ¿no? Finalmente tenemos la encuesta de grandes almacenes y supermercados minoristas, que les explicó mi colega Kelly, que también mide de manera censal todas las tiendas por departamento. Es por eso que cuando en el 2020 se cierran las actividades económicas, quien lidera la apertura de las actividades económicas es el Ministerio de la Producción, precisamente por el padrón de empresas más limpio que van a encontrar en el país que exista sobre las empresas formales, ¿no? Hace un momentito Yanina hace una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué pasa con las MIPES informales, ¿no? Entonces nuestro país es un país bastante particular. De repente si pudiéramos mejorar la productividad de al menos de las que son formales, ya sería de repente una transición natural hacia la formalización, ¿no? Pero hay bastantes estudios en los cuales parece que el fenómeno que observamos aquí en el país de un mercado con altas tasas de informalidad y a su vez altas tasas de desempleo, pues es bastante atípico y de repente responde hasta factores más socioculturales, ¿no? Exactamente. Quiero responder algunas otras preguntas antes de darle paso a mi colega. También en el observatorio van a encontrar no solamente datos para las microsimulaciones, ¿no? Todo lo que está en el observatorio está alineado con lo que publica el Ministerio de Trabajo, lo que publica el INEI y el BCR. Precisamente, de acuerdo a la OCDE, en el proceso de adhesión en el que estamos, hay una comisión de alineamiento estadístico. Una de las observaciones es que los datos deben ser los mismos. Entonces, INEI ha hecho los esfuerzos ahí para poder alinear a los sectores estadísticos. Con estos datos, no solamente van a poder hacer microsimulaciones para responder a preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es la absorción en temas de innovación, de digitalización que tiene una firma? ¿Por qué una firma no ha logrado crecer en más de 15 años? ¿Por qué mantenemos una tasa de sobrevivencia tan aguda en el país, ¿no? ¿Qué sucede con determinados programas crediticios, públicos, que no han logrado, digamos, generar una internalización de factores asociados a la productividad, ¿no? Pero también van a poder desarrollar macro simulaciones, es decir, en Produce tenemos un modelo de equilibrio general computable para los interesados en los EGs, y tenemos ahora también un APE, un modelo parcial económico, ¿no? Que se mueve todavía en GAMS. Ahora sé que hay otros lenguajes de programación, pero ese se mueve en GAMS y permite simular de manera bastante, digamos, dentro del marco de las limitaciones que tienen los CGs, ¿no? Ese ha logrado transicionar desde un modelo estático a un modelo recursivo, y ahora se fusiona con modelos como el 3HOL, que son modelos para evaluar políticas ambientales. Miren, hace unos 6 meses tuvimos varias reuniones con UNDP de Washington, porque ellos querían medir los ODS. La única forma de medir los 9 componentes de los ODS es diseñando algún modelo, una lógica de modelamiento que permita la unificación de modelos
de equilibrio general, en la parte económica, social y ambiental. Eso es algo que todavía la literatura está, digamos, desarrollando, cómo interconectar el cruce de ambos modelos y cómo los resultados de un modelo ambiental pueden incorporarse al CGI socioeconómico o viceversa, ¿no? Entonces tienen ahí una sección de modelamiento. Todo tiene una ficha técnica, todo tiene una ficha metodológica. Si bien es cierto, muchas de las cosas que se presentan tienen que servir al ojo público, porque si no se entiende no es útil. Y si no es útil, no se visita. Entonces tiene que tener ese componente que permita de alguna manera ser digerible. Pero detrás de esos indicadores hay un montón de bases nominadas que se interrelacionan, que se cruzan, que se limpian, de acuerdo a los protocolos estadísticos, para poder producir los indicadores que aquí los tienen de una manera más agregada. Eso no deslinda la posibilidad de que nos puedan escribir y que nosotros podamos suministrar los datos para cualquier investigación. Ese es nuestro propósito central. Las bases, por ejemplo, del RCC, el Registro Crediticio Consolidado, que mide todas las colocaciones financieras y que permite medir el pulso de la actividad empresarial, el ratio capacidad de endeudamiento, se encuentra ahí en colección. Nos interesaría muchísimo trabajar una agenda de investigación con aquellas tesis interesados en desarrollar temas que fueran también de nuestro interés para el diseño de políticas sociales de los instrumentos financieros, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, directora general de la Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos. Como lo notarán, tiene toda la información y tomamos esta invitación para construir una agenda de temas de investigación que de la mano de esta dirección estoy segura que van a salir adelante. No sé si Kelly, ¿tú quieres añadir algo? Hola, ya. Solo añadir que uno de los propósitos también del observatorio es poder impulsar a la academia, como menciona Lourdes, una agenda de investigación, ¿no? Si bien el observatorio concentra unos diversos temas, también los invitamos a que puedan visitar la web y el análisis y el detalle que ustedes puedan tener, y el observatorio tiene como propósito dar esas ideas, ¿no? De repente juntar una base con la otra, o temas específicos que ustedes puedan durante este tiempo de estudio en la universidad puedan surgir y puedan enviarnos consultas a nuestro correo, y de eso podemos nosotros discutir o hacer una reunión para que podamos evaluar, digamos, la accesibilidad de data o cómo podemos llevar adelante sus tesis, ¿no? Solo mencionar eso, que es uno de los objetivos del observatorio también. Gracias. Gracias, Kelly. No sé si Carlos, ¿tú quieres añadir algún comentario al respecto? No, impresionado con la explicación que dio Lourdes, y también totalmente válidas los cuestionamientos del profesor Tello, ¿no? Y claro, en una economía con el nivel de informalidad que tenemos, sin duda no se va a poder hacer un universo porque no hay cómo cruzarla justamente esa información, ¿no? Pero bueno, nada, a mí de verdad sorprendido porque el nivel de profesionalismo que hay atrás de lo que se ha construido acá, y son datos abiertos, ¿no? Eso sí también está claro, disponibles al consumo. Gracias. Mario. Nada. Alumnos, luego de toda esta reflexión, ¿alguna pregunta, comentario? ¿Están convencidos y ya pasamos la lista de temas de investigación? Para quienes están en seminario 1, 2, no, ustedes ya deben tener temas, deben ser para los que van a entrar al seminario de investigación económica o que se están preparando. Bueno, espero que esta reflexión en esta sesión hayan quedado en sus conciencias, que hayan quedado motivados. Son muchos temas que al comienzo pueden resultar álgidos. Insistiría mucho en que visiten la página. Al final el trabajo de investigación es una reflexión propia, individual, de cada uno, incluso sin su celular, sin que capte varios ojos ahora, ¿no? Espero que este silencio sea de convicción, no de distracción. Y muchas gracias en especial, una vez más,
a Kelly, a Lourdes, a Carlos, a Mario y a todos ustedes por esta tarde de reflexión sobre la actividad industrial en el Perú. Buenas tardes.